El gobierno de Milei propuso al juez federal Ariel Lijo y al jurista académico Manuel García Mansilla para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de un juez federal y de un académico. La oficina del presidente confirmó que ambos postulantes van a cubrir el lugar que dejó electo Elena Hayton de Nolasco, el caso de Lijo, y Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años, que no ha pedido renovar su ciclo por lo menos por un año más, con lo cual dejará su cargo, y allí pretende el gobierno que llegue Manuel García Mansilla. Ambos candidatos, por supuesto, tienen que ser votados por los 2/3 del Senado. Queremos hablar un poquito de esto para profundizar sobre los antecedentes de estas dos personas, sobre cómo es la votación del Senado. Aparentemente había una promesa de consensuar los candidatos con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, algo que no ha entendido el gobierno, y dicen que se ha terminado el tiempo que tenían para darle aire al gobierno. Daniel Sapsay es abogado constitucionalista y le agradecemos la atención como siempre con nuestra radio. Luis Fernández Echegaray lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. ¿Qué dice? Bien. Tanto tiempo, Daniel. Bueno, ¿qué opinión tiene usted de estas dos personas? Ariel Lijo es un magistrado que tiene décadas en los tribunales de Comodoro Pi, y Manuel García Mansilla, un académico, decano de abogacía en una universidad privada, pero también un hombre muy vinculado con el mundo de los hidrocarburos. Mire, tengo una posición dividida. Vamos por la postulación del doctor García Mansilla, que considero que es un excelente jurista y que tiene todos los antecedentes que avalan a un postulante para la Corte Suprema. El caso del hijo, en cambio, es muy diferente. Es un juez absolutamente ligado a hechos muy graves de corrupción por la cantidad enorme de tiempo que pasó en Comodoro Pi y las causas en que estaba envuelto. Además, tiene una proximidad enorme con el juez Lorenzetti, es decir, más casta, si es que cabe el nombre, ya que el presidente tanto habla de casta, cada vez mete más la casta adentro. Y lo otro que me sorprende es que no se haya propuesto una mujer. Recordemos que está la vacante de Hayton de Nolasco, ya hace más de un año, y es obvio que ahí debería proponerse una mujer. No olvidemos que la Argentina ha adherido a la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, que tiene jerarquía constitucional y que obliga precisamente a que la mujer esté en igualdad de condiciones que el hombre. En ese sentido, recordemos que solo ha habido 3 juezas mujeres en la Corte Suprema en toda la historia, y que cuando se conformó la Corte en el 2003, que se renovó y demás, habían 2 mujeres, la nombrada Hayton de Nolasco y Carmen Arquibay. Quiere decir que ahora, en cambio, estaríamos en una situación realmente muy irregular. Sería un caso único en el mundo. Doctor, ¿cómo es para que le explique a todos los oyentes y a nosotros, cómo es todo el procedimiento? Llegan los pliegos que envía el presidente de la Nación y comienza todo un tratamiento en el Senado de la Nación, nada más. No, previamente usted recordará que está el decreto 2003/03, que fue del expresidente Kirchner, que es una de las pocas medidas a nivel institucional que a mí me parecieron muy buenas, que exige que el postulante sea sometido de alguna manera al escrutinio de la ciudadanía, es decir, se admiten comentarios, críticas, etcétera. ¿Hay una audiencia? No, antes de la audiencia. Esto es previo. Antes de la audiencia. Antes de llegar al Senado, esto es todavía en el Ejecutivo, antes de que el Ejecutivo designe para la aprobación del Senado. No sé si se entiende. Sí. Una vez que se pasa este primer paso, digamos, valga la redundancia, que además los miembros los postulantes deben dar su currículum con todos sus antecedentes también en materia fiscal, es decir, si han cumplido o no con el pago de sus impuestos. Eso entonces es elevado al Senado, que tiene que prestar el acuerdo. Y antes del acuerdo también tiene lugar una suerte de coloquio con el postulante, los miembros de la Corte, los miembros del Senado, perdón,
y las personas que con anterioridad hayan planteado que pueden hacer preguntas, que hay un reglamento bien estricto, la cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. Y luego el Senado aprueba o rechaza. Si aprueba, debe hacerlo con los 2/3. Si no se llega a ese número, está implícito que ha habido un rechazo. Y el presidente tiene que volver con otro candidato a realizar nuevamente todo este derrotero que yo le describí. Un dato, doctor. Si Maqueda se jubila a fin de año y se va de la Corte Suprema de Justicia, quedaremos con una Corte con 3 integrantes hasta tanto se complete la designación de estos magistrados que podrá llevar, no sabemos qué plazo, qué tiempo, o hay un plazo perentorio para que esto se apruebe o no, porque por ahí no tiene los 2/3 del Senado y habrá que insistir con otras candidaturas. No hay plazos. Lo que pasa es que no olvide que para eventualmente, si no hubiera, la mayoría es de 3, ¿no? Sobre 5. Sí. Si no se reuniera los 3 votos, se completa con jueces. Qué tema, ¿no? En el gobierno entienden que esto hay que acelerarlo porque ya no le queda mucho tiempo a la Corte, que va a tener que seguramente intervenir en muchas de las cuestiones en donde se han presentado amparos, sobre todo con el decreto de necesidad de urgencia y el proyecto de ley ómnibus. ¿Qué opinión tiene usted sobre el DNU? Bueno, muy negativo. En primer lugar, es un DNU monstruoso, con más de 350 iniciativas que abarcan casi todas las ramas del derecho, digamos así. En segundo lugar, ha sido dictado sin que se dé esas circunstancias excepcionales que impiden el trámite normal de sanción de leyes. Con lo cual, para mí es claramente inconstitucional ese DNU. ¿Usted hace referencia a la situación de necesidad y urgencia? Claro. Está dando la posibilidad de que esto sea debatido por el Congreso. Lo va a saludar Juan Pablo Viola, doctor Sapsay. ¿Cómo no? Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y en cuanto a la Corte Suprema, digamos, ¿en qué situación quedaríamos en caso de seguir con 3 miembros? ¿Pueden intervenir con estos 3 miembros para tratar ese dictamen, lo que sería el DNU? Mire, la mayoría se forma con 3 miembros. Sí. En la medida que estén de acuerdo los 3 miembros es suficiente, y de lo contrario se cubre con jueces. Claro. Y esta situación, digo, recién usted me lo escuchaba atentamente que decía que no hay un tiempo, no hay un plazo. No, no hay plazos. No hay plazo. No digo si está bien o está mal, digo cómo es. Claro, por eso. ¿Qué opina, digo, al respecto? Porque da la sensación que cada gobierno que llega al poder quiere armar o moldear de alguna manera su Corte Suprema. Digo, no hay normas que establezcan, como establecen, por ejemplo, yo qué sé, que un decreto tiene que ser funcionar de tal manera. Digo, ¿no hay una norma perentoria de tiempo, de plazos, para que todo sea claro? No, yo le decía que precisamente la Corte no tiene plazos para el dictado de sus sentencias. Me parece que es un error, he sido muy crítico, pero esa es la realidad, es lo que existe. Claro. ¿Y cómo se modificaría esto? Pues se modifica por una ley del Congreso, que precisamente es una facultad del Congreso el dictar la ley de organización de la justicia, en donde está también, evidentemente, el funcionamiento de la Corte Suprema. Doctor, por último, está en funcionamiento el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que designa y que remueve a los jueces. Hay una cantidad enorme de vacantes que no fueron completadas durante las gestiones anteriores. ¿Eso requiere también una mirada profunda del Poder Judicial para terminar de completar lo mismo y que cada juzgado tenga a su juez titular? Mire, esto es producto de una morosidad y de un cálculo que lamentablemente es el modo como el mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura, un problema de cultura política. Hay que modificar comportamientos, las normas por sí solas lamentablemente no sirven, no son suficientes como para modificar eso.
Le agradezco la atención con Cadena 3. Ha sido un placer. Que tengan un Que le vaya buen muy día. bien. Igualmente, el abogado constitucionalista Daniel Sapsay.